Hola, soy Dorleta, soy investigadora postdoctoral con un Eker Basque Fellow y trabajo en CIC Biomagune. Hola, yo soy Clara y también soy investigadora postdoctoral en CIC Biomagune. Os vamos a enseñar cómo hacer esferificaciones con zumo para que así podáis decorar vuestros platos. ¿Y para ello qué necesitamos? Pues necesitaremos zumo, alginato, que es un compuesto comestible que se extrae de las algas y que utilizamos tanto en el laboratorio como en cocina, unas pipetas, cloruro cálcico y agua. Entonces, vamos a empezar el experimento. Para ello, vamos a coger el zumo y mediremos 150 mililitros en un vaso de medida. Por otro lado, cogeremos 2 gramos del alginato, lo añadiremos y agitaremos para que se disuelva totalmente. Este proceso tarda varias horas, por tanto, esperad hasta que esté totalmente disuelto y tened paciencia. Mientras tanto, vamos disolviendo cloruro cálcico en agua. Para ello añadimos 250 mililitros de agua y a esto le añadimos 2 gramos de cloruro de calcio. Y también agitamos hasta que esté completamente disuelto. En este caso el proceso va a ser más rápido. Como veis, ya tenemos disuelto el alginato con el zumo. Entonces, cogeremos una de las pipetas para poder coger la mezcla y poder añadirla gota a gota en la mezcla de cloruro de calcio y agua para hacer las esferificaciones. Como veis, voy añadiendo gota a gota y se van formando unas esferitas sólidas. En estas esferas tenemos el alginato por fuera y el zumo en el centro. ¿Y por qué se están produciendo? Pues porque el calcio que hemos añadido en forma de cloruro cálcico se va organizando en las moléculas de alginato y va formando un material muy parecido a la gelatina, que nos permite encapsular el zumo. Pues nada, con estas esferificaciones podréis decorar vuestros platos en casa y hacerlas de la bebida que más os guste. Esperemos os haya gustado. Y os animéis a hacerlo en casa. ¡Agur!